Gracias y bueno, bienvenidos a nuestra charla que se titula Smashing the TLB for Fun and Profit. Me van a tener que tener un poquito de paciencia porque es mi primer charla, así que, y bueno, justo nos tocó cerrar la eco. What are you doing? Where's PowerPoint? Oh, okay. Here. What do you do? Okay, we started with technical problems already. What did you do, man? Wait. No. Here. Great. Okay. Okay, it's solved. Well, it says here that I'm competent with computers, and that's obviously a lie. I'm reasonably competent, but not Okay. not with PowerPoint. Let's continue. Bueno, ¿quiénes somos? Primero que nada, Gottfried Svartholm sabe un poquito de computadoras. Me dijo que sabía usar PowerPoint, así que lo traje para que me pase las slides, pero no sé. Pero bueno, nada, para el que no sabe, si alguna vez se bajaron algún torrent o algo de Pirate Bay, se lo deben a este señor acá, que es el creador. ¿Wanna say something? Bueno, continúo. Bueno, yo soy Daniel. No, wait. Soy Daniel. Más que nada en los últimos años estuve haciendo research de hypervisors. Ahí pueden ver algunos de mis CVEs. Mentira, en realidad no son algunos, son todos. Solo esos tengo así. Y bueno, y ahora más que nada me dedico a blockchain. Now you can go over. So, why are we interested in TLB bugs? Well, issues in the TLB of modern CPUs have been a common source of stability issues, basically for as long as CPUs have had a memory management unit, have had a TLB. And one of the reasons for this is that it's a highly performance critical thing, and it's highly optimized. It's highly optimized hardware. It can get very complicated, but it used to be, it was just stability. Like you were trying to build a kernel and your system crashed because of some AMD TLB issue. Or you were playing Counter-Strike and your system crashed. Like the AMD Phenom bug that caused a bit of an uproar a number of years ago. But nowadays we have something called SLAT or EPT or nested paging, which means that untrusted code in the guest in a virtual machine has free reign over the page tables. It can do whatever it wants with them, and this means that the bugs are now you have untrusted code that can potentially trigger TLB bugs, and these are bugs in the hardware of the actual CPU. So either in the logic implementation of the CPU, which basically means bugs in the mask. In how the transistors of the CPU are linked together, or they can even be purely analog issues. Like, for example, a certain set of conditions could cause the TLB to exceed the timing constraint, so you end up with an analog issue, like truly, literally undefined behavior. And because these bugs are in the hardware, they are not fixable with a microcode update. Or in the few cases where they are fixable, it comes with a significant performance impact. Because you basically have to have the microcode take over some aspects that are normally done in the hardware. Or you have to disable various optimization, make it run slower. So the only way to fix them is to physically replace the CPU. And to even get a new fixed CPU, you typically have to produce a new mask. That's millions and millions of dollars and lots of issues. So what can TLB bugs cause? Well, they can cause, like the bug we are talking about here. It's
it causes the system to crash. It's an availability issue. And this, well, denial of service, that's kind of boring, you would say. No, not in this case. It means that a single customer on a cloud provider can bring down their entire cluster. Because what's going to happen is that the first host is going to crash, the virtual machine is going to be migrated to another host, it's going to crash, and it's going to be migrated to another host, and so on, until the entire provider is brought down. And we also have what we call weirdness here, which are things that are possibly not bugs. Either they are explicitly allowed, even in some cases documented, just really weird, or they are like an unintended consequence, but still not like outside the realms of what is technically allowed. But in some cases, this can expose hypervisor bugs. Like if you compare the old sysret bug, where the CPU was pretending to do the right thing, it just did something really, really stupid, but it turned out to be a privilege escalation attack in essentially all modern operating systems. And of course, things like instruction and data TLB desynchronization, like the old shadow walker technique, can be used to hide malware. And we are going to show you how to do this on a modern CPU. And of course, it's fun. It's really, really fun to work on. And there's lots and lots of weirdness hiding in it. And then purely security-related issues. So, for example, thanks to VPID, you now have one guest running with entries from the TLB of another guest in its page tables. And a bug in the TLB could let you access the memory of another guest. You also could have a guest that can access memory of the hypervisor, or perhaps the more likely scenario, the hypervisor ending up running with TLB entries from the guest. Bueno, el bug en particular del cual vamos a hablar se llama ILTLB Multihit. Lo encontramos en 2017 con uno de nuestros fuzzers, pero nunca se lo reportamos a Intel. Entre 2018 y 2019, al parecer, Intel lo descubrió internamente. Existe un update de microcódigo, pero en realidad no soluciona el problema. Lo único que sirve es para consultarle a tu CPU y que te diga si tu modelo es vulnerable o no. Y nada más que eso. En base a eso, alguien podría usar una mitigación por software que existe, pero la mitigación por software es básicamente desactivar el uso de large page ejecutables en las VMs. Así que nada, el impacto negativo que tiene esto en la performance es tan grande que prácticamente ningún vendor activa esta mitigación. Está la posibilidad de hacerlo, pero por defecto no lo hacen. El único hypervisor que lo hace por defecto es KVM. Y bueno, nada, aunque esté la mitigación, si se quiere usar para algo como cloud o necesitas usar cantidades grandes de memoria, te va a destruir la performance de tus sistemas. En modelos más recientes, a partir del 2022 o de generación 11 en adelante, ya está solucionado, o aparentemente solucionado el problema. So I can add that my laptop that I got this year is not vulnerable. Last year I bought a new HP server, like one of these smaller ones with an i7 CPU. I unpacked it, installed ESXi on it, and it was vulnerable. The trigger worked perfectly. Bueno, por algún motivo no hay mucha información sobre este bug. La mejor descripción que encontramos es esta, de la documentación del kernel de Linux. Nos dice que el bug ocurre cuando un instruction fetch causa más de un hit en la ITLB. Significa que hay más de una entrada en la ITLB
para la misma dirección virtual, algo que no debería pasar. También nos dice la causa del bug, que es un cambio en el tamaño y la dirección física de la página. Y bueno, por último, lo que dice es que podemos explotar este bug desde una virtual machine para tirar el host. Es decir, que es cualquiera, un cliente que está usando el cloud, puede correr una máquina virtual, explotar este bug y tirar todo el servidor. Bueno, ¿cómo lo encontramos al bug? Hace unos 10 años atrás desarrollamos un framework para faciar hypervisors. El framework es básicamente un unikernel que corre dentro de la VM del target y se comunica con fuzzers que corren afuera de la VM. Los fuzzers generan blobs de código nativo y se lo envían al kernel para que los ejecute. Con el tiempo fuimos desarrollando distintos fuzzers para atacar distintos componentes y el objetivo de uno de estos fuzzers en particular era atacar las page tables. Bueno, acá por temas de espacio habían unas slides más que explicaban en detalle cómo funcionaba este page fuzzer, pero nada. Resumiendo, la idea era atacar el shadow paging, que ahora no se usa, pero en ese momento estábamos en 2013 y algunos targets todavía usaban shadow paging. Bueno, ya en 2017 se ponía de moda Hyper-V, así que lo primero que hicimos fue correr los fuzzers que ya teníamos. Y entre ellos corrimos el page fuzzer. No tenía mucho sentido correr el page fuzzer porque en Hyper-V no hay shadow paging, pero bueno, ¿qué importa? Lo corremos igual. Y nada, acá estamos dando la charla. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando encontramos el bug no sabíamos que era un bug de CPU, pensábamos que era un bug en Hyper-V. Así que lo primero que intentamos hacer fue debuguearlo con KDNet, pero se colgaba la máquina, se colgaba el debugger, no se podía hacer nada. No es común que esto pase, pero puede llegar a pasar porque después de todo el staff de debugging está corriendo con el hypervisor, código IC. Entonces, si las cosas se corrompen lo suficiente, se podría llegar a dar que el debugger también deje de funcionar. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de correr el trigger adentro de Hyper-V, que estaba corriendo adentro de otro Hyper-V. Reproducimos el bug en el Hyper-V virtualizado y se colgó el host. Raro. Así que bueno, probamos a hacer lo mismo con Hyper-V sobre VMware. Tuvimos un crash de variable, pero era otro bug. El trigger había triggerado un bug dentro de VMware que no estaba relacionado con esto. Así que todavía no podíamos debuggear, no teníamos idea de qué pasaba. Y se nos ocurrió parchear los handlers del double fault handler y al machine check handler, que son excepciones que ocurren cuando ya está todo bastante jodido. Sobre todo el machine check, que es para cuando se dan errores de hardware. Lo que hicimos con nuestro parche es que cuando ocurriera una de estas excepciones, nos iba a tirar por el puerto serie un poco de información del stack para ver quién había llamado a ese handler. Y bueno, ahí descubrimos que estaba ocurriendo un machine check, pero los valores de RIP y RCP eran del guest, lo cual también muy raro. Algo que nos interesaba obtener era el MSR que contiene el status del machine check. Existe un MSR que si tenés un machine check lo podés leer
y va a encodear cierta información, información sobre la causa del machine check. Esto lo logramos de manera sencilla con el management log de un servidor HP. Y bueno, ¿qué nos dice el status? Nos dice error en el TLB al hacer un instruction fetch. Otra cosa que probamos fue buguear con DCI, pero no aportó nada nuevo. Por lo menos ahora estábamos seguros que era un bug en el CPU. Y bueno, lo siguiente era analizar el fastcase original, que era un quilombo. Tenía un montón de instrucciones, era concurrentes en varios CPUs, no era determinístico, era un tema. Y a su vez era frágil. Si ven el dibujito ahí al costado de la catapulta, hace referencia a esto último. Porque, resulta que unos estudiantes de ingeniería una vez construyeron una catapulta medieval a partir de unos planos que encontraron, y cuando la probaron se hizo pelota la catapulta. ¿Y qué pasaba? En los planos la catapulta tenía ruedas. Y los chabones dijeron, no, esto es para mover la catapulta. Y la construyeron sin las ruedas. Y al final las ruedas eran lo que absorbía el retroceso de la catapulta cuando lanzabas algo. Entonces, si le sacaba la rueda a la catapulta, no iba a andar nunca. Con el fastcase nos pasaba lo mismo. Cuando intentábamos quitar o modificar alguna parte para simplificarlo, que pensábamos que no tenía relación alguna con el bug, dejaba de funcionar. Bueno, necesitábamos un fastcase más simple para poder analizarlo, así que el primer paso fue intentar reducirlo de forma automática. La reducción automática consistía en, a partir del fastcase original, generar todas las secuencias posibles subsecuencias de instrucciones hasta encontrar la más cortita que llegara a reproducir la falla. Una vez que teníamos eso, el segundo paso era tratar de aislar el trigger manualmente. Algo que había que tener en cuenta es que dentro de la VM donde corríamos el fastcase también estaba el código del unikernel. Y ese código, la presencia de ese código ahí puede llegar a afectar la ejecución del fastcase. Y esto es algo que ya nos pasó con otros bugs. Una vez, por ejemplo, encontramos un bug en el emulador de un hypervisor que resultó que era que el phaser terminaba saltando a dirección de VGA de memoria. Ejecutaba ese código y gracias a eso encontramos un bug. I think it took me 3 weeks to root cause that bug, but it turned out to be a really good bug, a really great exploit, one of my all-time favorites. So we are familiar with these issues, but this was one of the harder cases, so to speak. Bueno, nada, hay que tener esto en cuenta y hay que saber bien cuál es el código que se termina ejecutando realmente. Bueno, acá empieza lo complicado. Esto que vemos acá es el resultado de la minimización automática y por más que parezca un poco difícil, realmente se redujo un montón el código. Era esto cientos de veces en más de 4 CPUs. Acá se redujo a 2 CPUs con un poquito de código. La primera columna que vemos acá, que dice Common Code, es un código en común, que son básicamente funciones que se utilizan para inicializar las page tables. Cuando llamamos alguna de estas funciones, le pasamos 3 parámetros. En RCX le pasamos la cantidad de entradas que queremos inicializar con direcciones consecutivas.
En RDI le pasamos la dirección de memoria, donde empieza la tabla. Y en RAX le pasamos la primera dirección física y los flags que van a usar las entradas, que pueden tener los permisos, el tamaño de página, etc. Bueno, vamos a empezar por lo que pasa en el primer CPU. Inicializamos 32 entradas del Page Directory para mapear los primeros 64 megas de memoria. Todo esto lo mapeamos con large pages de 2 megas. El resto de las entradas del Page Directory van a repetir el mismo patrón. Y terminamos con 1 giga de direcciones virtuales que están apuntando siempre a los primeros 64 megas una y otra vez, repetidamente. Le sigue la PDPT. Todas las entradas de la PDPT las hacemos apuntar al mismo Page Directory. Entonces ahora tenemos 512 gigas de direcciones virtuales que van a repetir el mismo patrón de 64 megas. Y por último tenemos la PML4, que también todas las entradas las hacemos apuntar a la misma PDPT. Así que tenemos el espacio completo de direcciones virtuales, todas repitiendo el patrón de 64 megas. Ahora vamos al CPU 2. Hace casi lo mismo, pero usa su propio Page Directory y su propia PDPT. Pero acá lo interesante es que el Phaser decidió compartir la misma dirección que usa en el CPU1 para el Page Directory, usa la misma dirección en el PML4 del CPU2. Entonces, cuando el CPU2 está inicializando su PML4, le empieza a pisar el Page Directory al CPU1. Ahí el CPU1 cree que las entradas del Page Directory apuntan a una page table, pero en realidad están apuntando a la PDPT del CPU2. Las páginas que ahora van a ser de 4K, a las cuales esta supuesta page table apunta, son en realidad el Page Directory de la CPU2. Y bueno, la dirección es esta que vemos ahí, 12.10.00. Un detalle importante es que el propio código del Fastcase también se encuentra dentro de los primeros 64 megas de memoria. Entonces, cuando el CPU2 le pisa el Page Directory al CPU1, los mappings quedan apuntando al Page Directory de la CPU2. Es decir, el CPU1 termina ejecutando el contenido del Page Directory del CPU2. Y ese contenido es lo que estamos viendo acá en esta slide. Como vieron en la slide anterior, habían un montón de ceros. Entonces se terminan interpretando como si fueran la instrucción add byte ptr rax a AL. ¿Y a dónde apunta rax? A la dirección del PML4. Y el PML4 también está dentro de los 64 megas. Y también se ve afectado cuando se pisa el Page Directory. Hasta ahora, con esto que tenemos acá, no tenemos ni idea de cómo funciona el bug, pero ya tenemos la información suficiente como para aislar el trigger. Ya sabemos exactamente cuál es la ejecución de todo. Y bueno, ahora, antes de seguir con el bug, vamos a repasar un poquito el funcionamiento de la MMU en Intel. En x86 tenemos dos mecanismos de traducción de memoria, segmentación y paginación. Mecanismo de segmentación no vamos a hablar porque la verdad que ya fue.
hasta lo van a quitar ya de los procesadores. Así que seguimos con mecanismo de paginación. El mecanismo de paginación hace uso de las llamadas tablas de páginas o page tables. Las páginas se encuentran en la memoria RAM y cada tabla tiene 502 entradas que pueden apuntar o a otra tabla o a bloques de memoria de tamaño físico que llamamos páginas. Una vez que se activa el mecanismo de paginación, ya cada acceso a memoria va a requerir que se traduzca la dirección virtual a direcciones físicas. Por cada traducción, el CPU tendría que acceder a las tablas de página, lo cual obviamente es lento, y ahí es donde entra el TLB. El TLB es un tipo de caché que sirve para acelerar la traducción de direcciones de memoria. Bueno, el TLB se implementa como algo que se llama Content Addressable Memory o CAM. La CAM nos permite hacer búsquedas de forma más rápida que la memoria convencional, pero también es más costosa, tanto en circuitería como en consumo energético. Por este motivo, por lo general las TLB son más pequeñas que otros tipos de caché. Hasta ahora me estuve refiriendo a un único TLB, pero en realidad son varios. En general podemos hablar al menos de dos tipos de TLB, el ITLB y el DTLB. No es común mezclar datos con código en las mismas páginas de memoria y los patrones de acceso a memoria para datos y para código suelen ser diferentes. Entonces, en ese sentido, tiene sentido separarlas, ya que ya dijimos que la TLB es pequeña y a su vez es un recurso que se utiliza frecuentemente, porque por cada acceso a memoria necesitamos hacer una consulta. Entonces, por ese motivo, separamos la ITLB de la TLB y evitamos un poco la contención. Pero esto a su vez trae sus problemas. Por ejemplo, ahora se puede dar que el ITLB y el DTLB se desincronicen y podrían tener información distinta sobre la misma dirección virtual. Y en realidad no son solo dos TLB, son unas cuantas más. Están divididas en dos niveles de jerarquía. En el segundo nivel tenemos el Share TLB o STLB. Es un TLB más grande que el resto y se usa tanto para código como para datos y a su vez para todos los distintos tamaños de página. En el primer nivel tenemos el ITLB y el DTLB, pero en realidad estos se separan en TLBs distintos por cada tamaño de página. Es decir, tenemos un ITLB para páginas de 4K, otro para páginas de 2 megas y lo mismo con el DTLB. Al tener más cantidad de TLBs también se dan más oportunidades para que se sincronicen. Bueno, ¿qué pasa cuando se ejecuta una instrucción en memoria? Lo primero que va a hacer el CPU, cuando hace la instruction fetch, va a tratar de buscar la dirección en los ITLBs, tanto el de 4K como el de 2 MB. Si lo encuentra, listo, ya está. Si no lo encuentra, lo va a buscar en la STLB. Y si no lo encuentra en la STLB, lo va a buscar en las tablas de páginas en memoria. Para los datos es básicamente lo mismo, pero en vez de estar hablando de la ITLB, vamos a buscarlas en las DTLB. Cada vez que ocurre este miss en la búsqueda, que termina causando que
se recorran las tablas de páginas, va a ocurrir lo que se llama un TLB update, que básicamente significa cachear la información de esta entrada que encontramos en las page tables para que ya la próxima vez que la vayamos a buscar se encuentre en la TLB. Primero la va a guardar en la STLB y también la va a guardar o en la ITLB o en la DTLB, dependiendo del tipo de acceso y también dependiendo del tamaño de la página. Después tenemos casos en los que queremos eliminar información de la TLB. El primero es cuando el sistema operativo hace cambios en las tablas de página y le tiene que ordenar al CPU que descarte información sobre las entradas anteriores, porque si no quedaría desincronizado. El segundo caso es justamente cuando ocurre un TLB update. Si el TLB está lleno, va a tener que descartar información anterior para hacerle espacio a la nueva entrada. Una cosa más que tenemos, que por lo general no se comenta mucho, que existe algo que se llama PSC, o Paging Structure Cache, que es un tipo de caché, esto no tiene nada que ver con la TLB en sí, es un tipo de caché que sirve para acelerar las búsquedas dentro de las page tables. Cuando ya estamos en el último punto en el que estamos recorriendo las page tables en memoria, ahí entra en juego el PSC. Y lo que hace es, las page tables son básicamente como si fuera un árbol con varios niveles. Entonces podemos tener una entrada que apunta a otra tabla y así, y podemos tener 4 o incluso en algunos casos más niveles de páginas. Entonces recorrer todo eso en memoria es lento. La BSC nos permite cachear eso y podemos como saltar evitando recorrer todos esos nodos. Y bueno, es algo que no lo veo mucho cuando he leído algunos research sobre usar tipo side channels o algo, es como que no lo toman en cuenta, pero es algo que realmente afecta el timing. Bueno, lo último que vamos a comentar es los bits A y D. Todas las entradas, todas las tablas de páginas tienen un bit A, bit de acceso, que el sistema operativo, cuando el sistema operativo pone a cero este bit, la CPU en algún momento, eventualmente, lo va a setear a 1 si ocurre cualquier tipo de acceso a esa dirección. Lo que no sabemos exactamente es el momento exacto entre que ocurre el acceso y se actualiza ese bit A. No está documentado, pero las pruebas que hicimos nosotros nos dan a entender que el bit no se actualiza inmediatamente y que a su vez pueden haber varias actualizaciones de bits hechas en grupos. Después tenemos el bit D, que se pone a 1 cuando ocurre una escritura en una página. Este bit está presente solo en las entradas que apuntan directamente a una página, no en entradas que apuntan a otra tabla. Tampoco está documentado cuándo ocurre exactamente el update, pero las pruebas que hicimos nos dicen que se actualiza en el momento. Es decir, hacemos una escritura e inmediatamente el CPU va a actualizar el bit D. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿qué pasa si cuando se actualiza el bit D modificamos la misma entrada de las page tables y la dejamos desincronizada de la TLB? Tampoco está documentado esto, pero por las pruebas que hicimos, al parecer, el CPU va a actualizar la entrada en la TLB con el contenido nuevo que modificamos.
So what is the CPU actually doing while it's updating the A bit and the D bit? We have studied the D bit a lot more because it's a lot easier to study, because then you need an explicit memory write, and it's just not an instruction fetch or memory access. So the exact behavior is undocumented, but it turns out from our research that vulnerable CPUs allow some degree of parallelism. Instructions can actually be fetched and executed while we're waiting for the page walker to update the A bit or the D bit. However, no data accesses can take place. So, and this is key to understanding the bug, because if you remember what we said in the beginning from the Intel advisory, it only affects instruction fetches and the ITLB. It doesn't affect data accesses and the DTLB. And the reason for this is this parallelism. So now it's time for us to try to make a trigger from scratch. That's not an actual fuzz case, but purely designed from scratch. So we know that the bug itself is that there is a short moment of opportunity, a window of opportunity, where both a 4K entry and a 2 megabyte entry for the same address exists at the same time. And so we trigger an A-bit or D-bit update that will change the page size. And at the right time during this update, we hit the ITLB with an instruction fetch, and then we crash. But this turns out to be really, really complicated. We need an instruction fetch at just the right moment. So this is the first trigger that we released. We can see here we changed the page size between 2 megabyte and 4K. The 8 is the flag that says it's a large page. We have a D-bit update, which is, as we have explained, is key to the triggering the vulnerability. We have a register dependency for timing, because this instruction, the jump cannot be executed until we know the value of AX, and the value of AX depends on the memory, contents of memory, which is always 0, but the CPU doesn't know that. And we are trying to get the ITLB into a state which is conducive to exploitation. And this works, but it's not reliable, and we got kind of burned by it, because it turned out it worked on most of our test systems and nowhere else. So we need more research. We need to figure out how the CPU is actually behaving when setting the D-bit. And we are hoping for one of the options B, C, and D here, because that means that we can try to time so we have an instruction fetch at just that moment. So we devised an experiment, and we just load a page into the ITLB. We jump to a return instruction in it. We change the page in the page tables, but don't touch the TLB. We set the page as stack, and we call into it, because a call pushes the return address and transfers control in a single instruction. So it's like the smallest distance between the D-bit update and changing the instruction pointer that we have. So what happens? We set up the code like this. The 4K page has all nopes, which does nothing. The 2 megabyte page has all its int trees, which cause a crash, a triple fault. So we expected one of B, C, and D, and then we can tell them apart. We can change the instructions. We can read performance monitoring counters and so on to try to figure out what's going on. But it turns out none of the above happens. The old code just keeps running to end until it reaches the end. So we figured out, okay, the ITLB hasn't changed, but what about the DTLB? So we modified the experiment to actually have the code have an instruction that reads itself. So, and we can see the outcome of this experiment here. So the contents before is exactly like what you'd expect. So, because at this point, the address exists in the instruction TLB,
and the shared TLB, but not in the data TLB. So if we didn't have a shared TLB, this would read the new contents, the F1, 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 F1s. However, in this case, it reads it from the STLB, so we get the actual instruction. And then we can see that after we have executed, the D bit has been set. That's 40 hex in here. But while the instruction is executing, remember the instruction is reading itself, but it's not getting back itself. It's getting the new contents from the 2 megabyte page. So we have resurrected Shadow Walker, the technique from the 90s, early 2000s, where we have, which was used for hide rootkits, for example, because actually executing the code and reading the code gives you different results. And this turns out to be allowed, but very unexpected behavior. It's a good example of weirdness that's not actually a bug. So, okay. Acá retomo yo por un breve momento. Bueno, nos encontramos, mientras estábamos haciendo el research, nos encontramos con un feature interesante. Resulta que en ciertos casos el CPU puede decidir dividir un large page en varias entradas de 4K y aparentemente esto lo hace a nuestras espaldas y supuestamente no deberíamos ni enterarnos de que esto ocurre y no podríamos distinguir si el CPU está usando la página de 2 megas o la está usando como páginas de 4K. Obviamente sí podemos detectar esto y nos sirvió para aprovecharnos de esta feature. Ahora Gottfried les va a explicar. So together with some other research, this lets us do this. It's a single instruction that crashes all vulnerable systems we have tested it on, provided that the preconditions are met. So we can see how this works. It's quite a simplified view, and some of these things happen partly in parallel, but we can see the principle. So first, we fetch the first 2 bytes of the instruction, because you see it's crossing a page, straddling the page boundary, as Intel says. And then to get the rest of the instruction, it has to wait for the ITLB fill. So in that case, it walks the page tables and fills the ITLB with the 4K page, which is split from the 2 megabyte page. This is what we discussed before, the page splitting. This doesn't happen on all systems, but it was needed to get it to work everywhere. And then we fetch and execute the rest of instructions, start prefetching the next instructions. And then we have to wait for the memory write of R8, and that memory write can't proceed until the D bit has been updated for that address, that page. After the D bit has been updated, it refetches the next instructions, because during this, the pipeline has been flushed. It's related to self-modifying code detection, and there are good reasons why it wants to flush the pipeline. While this happens and it refetches the instructions, the 4K page is replaced with the 2 megabyte page in the TLB, and there is a small window where both entries exist at the same time, and we hit it at exactly that moment with an instruction fetch, and it crashes. So we can see in the fix, it seems that they have greatly reduced the parallelism of this part of the CPU, of the page walker during A and D bit updates. So there are some other explanations as well, but it basically seems they are taking it easier now. So the conclusions. There's still lots and lots of uncharted territory here. Research is possible, it's fruitful, it's very challenging. What we have hoped to achieve with this presentation is to show you that if you encounter an issue like this, it actually is possible to debug it, to understand it fully. It took us years of on and off work to actually get to this point, and we are not 100% certain of all our results, but
it is possible. And all the finer points of the TLB implementation are undocumented. And even as was shown, even the so-called correct behavior can be very surprising. And this is a field that's traditionally not viewed as security related at all, only stability related. And this is no longer true. So with some luck or bad luck or whatever you call it, we have opened another Pandora's box in modern CPUs, or at least opened it slightly. It's now ajar. So, and here you can find a code for the presentation, and we are going to do a live demo. Yeah, do we have time? Yeah. Yes. Bueno, lo que les va a mostrar Gottfried ahora es un demo. Es live, pero bueno, obviamente lo vamos a hacer con un equipo remoto que tenemos, porque nada, no podemos crashear la misma máquina que... So this is a Mac, it's not vulnerable, but we are remote desktoping to an HP server that is vulnerable, and the nice thing about this server is that it has a management log, so we can actually see what's going on. So it's perfectly normal Hyper-V on a normal Windows server or on a normal HP box. It's one of the servers we normally use for fuzzing. So and this is a VM booting from one of the ISOs that that you can find on our GitHub. And we start it. Booting. And it's gone. So we can see what happened in the management log. We have a machine check error, which, as we shown before, it decodes to error at instruction flush levels, error at instruction fetch level 0. And I should say it takes a couple of minutes for the current one to appear. This one is for yesterday, but if we have some questions, we can show you the current entry afterwards. No sé si se entendió, pero bueno, en realidad este log demora unos minutos en aparecer. Este es del crash anterior, pero mientras aparece el log nuevo, si tienen alguna pregunta, pueden hacernos. Questions? Yes? Yeah, about the A and D bits, I know what the D bit is used for, but what is the access bit for? The access bit is for access the page has been read. Yeah. The D bit is the page has been written. Yeah. But the D bit is usually used for because you need to rewrite the content. I mean, it's like in a cache. You want to have the D bit so as you can keep consistency between the memory and the cache. Yeah, well, the D bit is normally used by the kernel memory management. That's its purpose. Yeah, but what use is the A bit? It's also used by kernel management, memory management. All right. Because sometimes it's used for LRU, for maintaining the least recently used information. Since the CPU does not keep a timestamp, it just sometimes resets the access bit. Yeah. Could it be? So we are dealing with how the CPU works and not how the software around the CPU works here. Oh, no, it's the CPU itself that. Okay. There.
And there we go. This is the live one. Hi there. Just a good question, kind of dumb, but are you trying to explore this similar techniques in any other processor? Well, our next focus is the non-vulnerable x86 CPUs, and it's been frankly hard to get non-vulnerable systems. Like I said, last year I got a new system and it was vulnerable. Now you can actually get non-vulnerable systems, so that's our next goal. We have some findings that are interesting. No real bugs or crashes, but really weird behavior that, well, today we had to skip it both because of time and because I'm frankly not sure of what we are seeing. It's a really weird field. Bueno, muchas gracias. Invitar, decir que no se vayan.